El video que les voy a presentar hace parte del curso de electricidad y magnetismo para ingenieros. Y en este video presentamos la estructura de la materia, el desarrollo del átomo, la formación de iones, tanto positivos como negativos, el tipo de enlaces y la carga de cuerpos. Entonces comenzaremos con la estructura de la materia. Para la estructura de la materia se tiene un modelo que fue propuesto por Leucipo y Demócrito inicialmente hacia los siglos V y IV a.C. Más adelante, John Dalton lo mejoró en 1804, Joseph John Thomson propuso un modelo mejor en 1904, Ernest Rutherford en 1911, Niels Bohr en 1913, Arnold Sommerfeld en 1916, Erwin Schrödinger en 1926, Werner Heisenberg en 1927 y finalmente Paul Dirac en 1928. Los modelos finales del átomo tienen elementos que son de alta complejidad y no nos interesan para los objetivos del curso de electricidad y magnetismo. Por esa razón nos vamos a quedar o vamos a considerar el modelo de Niels Bohr que propuso en 1913 y que vemos en la figura. El modelo consiste en un núcleo en el cual se encuentran protones y neutrones y unos electrones orbitando alrededor de él. En palabras de Niels Bohr, el átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro y electrones moviéndose alrededor del núcleo en órbitas bien definidas. Con este modelo nosotros podemos dar explicación de los fenómenos eléctricos desde el punto de vista mecánico para velocidades bajas y para interacciones normales las que vamos a tener en este curso. Por esa razón lo vamos a asumir y nos va a funcionar muy bien para todas las necesidades que tenemos. Inicialmente pues tenemos cuando ahí está en equilibrio decimos que el átomo tiene el mismo número de protones y de electrones. Pero ¿qué sucede si hay un desequilibrio? Si de alguna manera aumentamos el número de electrones o lo disminuimos, vamos a tener los llamados iones. ¿Qué es un ion positivo? Un ion positivo es un átomo como el que tenemos al lado izquierdo, de sodio, en el cual podemos observar un electrón en la última nivel orbital, que si retiramos de alguna manera, nos quedaría el átomo de sodio, quedaría como el del lado derecho, es decir, faltándole un electrón. En esta situación tenemos mayor número de protones que de electrones en el átomo y entonces ya lo llamaremos un ion positivo y lo describiremos tal como aparece ahí en el dibujo. Esto es lo que llamamos un ion positivo. Pero igualmente podemos conformar un ion negativo. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos un átomo como el de cloro, al lado izquierdo, observamos que en el último nivel orbital tenemos 7 electrones. Podemos pensar en agregar uno más y si lo logramos de alguna manera, entonces tendremos exceso de electrones sobre el número de protones y entonces este será un ion negativo. Observen que un electrón libre también sería un ion negativo. Entonces, de esta manera tenemos iones, pero los iones también pueden conformar estructuras, o los átomos más bien, pueden conformar también estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, tenemos aquí una combinación de un electrón de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. En este caso, los electrones de los hidrógenos están siendo compartidos con los electrones del último nivel del oxígeno. Observen que estamos completando los 8 electrones en el último nivel orbital y entonces tendremos una estructura donde se nos han conformado unos enlaces bastante fuertes. De esta manera, pues ese enlace, esa figura que acabamos de ver es el modelo del agua. Tenemos diferentes tipos de enlaces. Vamos a estudiar un par de ellos. El enlace covalente. En el enlace covalente se comparten los electrones del último nivel. Entonces tenemos la posibilidad de compartir hidrógeno y hidrógeno y compartirían los electrones del último nivel. Dos moléculas de oxígeno también podrían compartir
electrones en el último nivel y entonces conformarían estructuras mucho más fuertes, donde si ustedes observan tendríamos 8 electrones en el último nivel. Pero los enlaces no solamente se forman entre átomos de la misma especie, sino que también se pueden conformar entre átomos diferentes. Por ejemplo, en este caso, el carbono con hidrógenos. Los electrones de los hidrógenos se comparten con el carbono del último nivel y conforman el octeto ahí en el último nivel. Entonces, ese es el enlace covalente. Otra forma de enlace es el enlace iónico. En el enlace iónico tenemos dos átomos, como los mostrados en la figura, donde el átomo del lado izquierdo tiene un electrón en su último nivel y lo puede ceder, mientras que el átomo del lado derecho tiene la posibilidad de recibir en el último nivel un electrón. Es decir, que cuando recibe el electrón, el átomo del lado izquierdo se vuelve un ion positivo, mientras que el átomo del lado derecho se vuelve un ion negativo. Por ser positivo el uno y negativo el otro, pues van a ser atraídos y entonces van a conformar redes, como por ejemplo, en este caso, el sodio con el cloro. El sodio, que tiene un electrón en el último nivel, se lo cede al cloro. El cloro queda con un electrón adicional, es decir, un ion negativo, mientras que el sodio queda con un defecto de un electrón, un ion positivo. Estos iones se atraen y no forman redes cristalinas. Recordemos que esa red es la sal común. Entonces, tendremos la posibilidad de esos enlaces. Pero un tercer tipo de enlace que nos interesa es el enlace metálico. En el enlace metálico tendríamos dos átomos iguales, aluminio-aluminio, y observemos que en cada una de esas moléculas los electrones del último nivel se pueden retirar fácilmente. Es decir, que ellos prácticamente no quedan pegados, sino que se mueven en la zona entre los dos átomos. Eso significa que hay una altísima movilidad de esos electrones. Es decir, que nos queda formado como en la figura del lado derecho, una red cristalina donde vemos los átomos en rojo y una nube electrónica que se forma con los electrones que ahora se mueven libremente a través de esa nube electrónica. Eso hace que los electrones ahora no pertenezcan exactamente a uno o a otro átomo, sino que se mantengan en movimiento. Es decir, que si le acercamos de alguna manera una barra o un cuerpo cargado, los electrones inmediatamente se van a mover. Si el cuerpo que le acercamos es positivo, se van a van a ser atraídos hacia esa pared. Y si el cuerpo que le acercamos está cargado negativamente, los electrones inmediatamente se moverán alejándose de esa zona. Entonces, en el enlace metálico se conforman estructuras cristalinas muy fuertes y hay redes electrónicas o espacios electrónicos donde los electrones se mueven libremente, no perteneciendo a ninguno de los átomos originales. Aquí valdría la pena preguntarnos cuál es la diferencia entre un enlace covalente y un enlace iónico. ¿Cuál es la razón de afirmar que los electrones libres son los responsables de la elevada conductividad eléctrica y térmica de los metales? Bueno, continuamos entonces ahora con el proceso de carga eléctrica de los cuerpos. Ya vimos cómo se conforman los iones, ya vimos la posibilidad de formar enlaces. Ahora vamos a ver qué pasaría si tratamos de cargar los cuerpos. Tenemos la posibilidad de cargar los cuerpos por fricción, por contacto o por inducción. Por fricción, ¿cómo se da este proceso? Si nosotros tenemos un tubo de PVC y lo frotamos con un pedazo de lana, vamos a observar que algunos electrones de la lana son transferidos al tubo y me queda al finalizar la lana cargada positivamente, en tanto que el tubo me queda cargado negativamente. La misma cantidad de carga positiva que quedó en la lana es la carga negativa que quedó en el tubo de PVC.
C. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Qué pasaría si nosotros... bueno, aquí tenemos dos preguntas. Aquí solo se habló de retirar o agregar electrones. ¿Por qué no se puede hablar de agregar o retirar protones en estos casos? Y otra, ¿cuál es la característica que tiene que cumplir un átomo para poder afirmar que está en equilibrio? Bueno, vamos a aprovechar ahora esa carga que acabamos de ver por rozamiento o por fricción para mirar en qué consiste cargar los cuerpos por contacto. Si tenemos una superficie sobre la cual colocamos dos elementos tales como los mostrados, dos esferas metálicas idénticas del mismo tamaño, y los sostenemos con barras dieléctricas, con barras aislantes y soportes para moverlos, podemos pensar en cargar el cuerpo A con una cierta carga positiva, mientras que el cuerpo B nos quede sin carga. Entonces vamos a mirar cómo podemos cargar el cuerpo B utilizando el cuerpo A. Para ello, lo que vamos a hacer es acercar los dos cuerpos hasta que lleguen a estar en contacto, tal como se muestra ahí. En el momento en que entren en contacto, el área disponible para las cargas se ha duplicado. Es el área de A más el área de B. Es decir que las cargas tienen la posibilidad de desplazarse lo máximo posible, de tal manera que la fuerza entre ellas sea la mínima posible. Eso significa que en el cuerpo A quedaron 4 cargas positivas, mientras que en el cuerpo B quedaron nuevamente 4 cargas negativas. Al separar las tres estructuras, nuevamente quedamos con cargas positivas. B quedó con la mitad de la carga de A. Otra alternativa es la carga de cuerpos por inducción. Partimos del inicio de la carga de la situación anterior. ¿Qué sucede si ahora las acercamos pero sin tocarlas? Por ejemplo acá, en el momento en que fue acercado, así sea una pequeña distancia, unas cargas, una pequeña cantidad de carga del cuerpo B fueron atraídas a la distancia más corta de A, las cargas negativas, mientras que las cargas positivas fueron repelidas a la distancia más separada de A. Si repetimos esto, acercándolo mucho más, vemos cómo las cargas se incrementan en cada una de las superficies, llegando a un punto en que si están muy cercanas, la carga que atraída en B es la misma de A pero de signo contrario, mientras que la carga repelida en B es la misma de A pero es el mismo signo. Si volvemos a separarla, pues simplemente se nos vuelve a descargar B. Esa es una información bien interesante. B no se ha cargado de ninguna manera. La carga neta de B sigue siendo 0 todo el tiempo. ¿Qué sucede si volvemos a acercar las esferas? De tal manera que lleguen a generarse toda la carga en las zonas, en las paredes de B. Si ahora le acercamos una mesa metálica, la cual denominamos tierra, y le acercamos un cable, ese cable me dará la posibilidad o le dará la posibilidad a las cargas positivas de irse a través de él, tal como se muestra en la figura. Es decir, que si dejamos que salgan todas las cargas, llegará un momento en que toda la carga positiva estará en la tierra y el alambre, al retirarlo, pues me dejará libre las cargas negativas de B. Conclusión de esto, al final B quedó con la misma cantidad de carga de A pero negativa. Si ahora separamos, pues se distribuirán uniformemente y tendremos el resultado final. Este es el proceso de carga por inducción. ¿Qué es inducción? Inducción es la separación de las cargas en el cuerpo B generadas por el acercamiento de un cuerpo cargado como el A.